A veces, la invisibilidad es más ruidosa que un grito. Llevo 5 meses siendo el hombre invisible de este hospital. Mi nombre es Yamal. Mi uniforme es azul, desgastado, y huele permanentemente a desinfectante industrial. Aquí, ese uniforme es una jaula. Soy el camillero. Soy el que empuja, el que sube, el que baja, el que no opina. Pero yo era un paramédico de trauma certificado en mi país. He estabilizado a personas que sangraban a borbotones. He resucitado corazones en la carretera. He tomado decisiones de vida o muerte en segundos. Aquí solo muevo camas. Estoy esperando mis certificaciones. El proceso es largo, costoso y deliberadamente frustrante. Mi solicitud está en un archivador, juntando polvo. Mi familia depende de este cheque, sin importar cuán pequeño o humillante sea mi rol. La humillación es el desayuno, el almuerzo y la cena en este lugar. La recibes en las miradas apuradas de las enfermeras, en la forma en que los residentes te piden favores sin mirarte a la cara. Pero nadie encarnaba esa arrogancia como el doctor Reyes. El doctor Reyes era joven, recién salido de Harvard, y vestía su bata blanca como si fuera una capa de invencibilidad. Veía mi piel y mi uniforme, y automáticamente me borraba de la ecuación intelectual. Esta mañana, el doctor Reyes supervisaba la UCI, una unidad crítica. Había un paciente, un hombre de negocios muy conocido, con una arritmia ventricular compleja. Una situación que exigía precisión quirúrgica, no empujar. Yo estaba reubicando el monitor de signos vitales. El equipo de alta gama que costaba más que mi casa entera. Noté que el conector de la batería de respaldo estaba suelto. Si la energía fallaba, el monitor se apagaría en el peor momento. Nadie más lo había notado. Mi ojo estaba entrenado para buscar fallas en momentos de calma, porque en el caos no hay segundas oportunidades. Me incliné, ajustando la base con una llave pequeña que siempre llevo. Estaba concentrado, sintiendo la pequeña vibración al asegurar el contacto. Una sombra se cernió sobre mí. Olía a colonia cara y a superioridad. ¿Qué diablos crees que estás haciendo tú? La voz del doctor Reyes era aguda y llevaba el tono que usarías con un niño que toca porcelana fina. Me levanté despacio. Doctor, solo estoy asegurando la conexión de la batería de respaldo. ¿Estaba floja? Él se cruzó de brazos, su mandíbula apretada. Había 2 enfermeras y un residente cerca, el público perfecto para su demostración de jerarquía. Jamal, cierto, el camillero. ¿Desde cuándo el personal de intendencia realiza mantenimiento de equipo de soporte vital? ¿Crees que eres un ingeniero biomédico ahora? Intenté explicar, manteniendo la voz baja, buscando la calma que mi madre siempre me enseñó a conservar. Es un riesgo, doctor. Si se mueve la cama, podría des... Él me interrumpió con una carcajada corta y seca. Una risa que resonó en el pasillo pulcro. Era una burla dirigida a mi niñi. Inteligencia, no a mi error. Escúchame bien, Yamal, dijo, acercándose tanto que tuve que resistir el impulso de retroceder. Sus ojos azules estaban fríos y llenos de desprecio genuino. Tu trabajo es mover la basura y las camas. Tienes manos para empujar. Tienes una espalda para cargar. Hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor para asegurarse de que todos los testigos entendieran la lección. Nosotros, los que estudiamos, los que estamos capacitados, nosotros somos los que pensamos. ¿Entiendes la distinción? Tú no diagnosticas, tú no reparas, tú empujas. Ahora sal de aquí y vuelve a tu esquina. La vergüenza me quemó el cuello. Era el mismo discurso de siempre, solo que esta vez era más público, más cruel. Sentí el peso de mi uniforme como plomo. Asentí, sin discutir, porque discutir solo habría reforzado su narrativa
de que yo era un trabajador problemático. Me alejé, caminando lentamente, tragándome la ira. La enfermera Brenda me lanzó una mirada de lástima, lo cual solo empeoró mi sensación de impotencia. Me detuve en el depósito de suministros, respirando hondo, tratando de recordarme que esto era temporal, solo un pequeño muro que tenía que superar para llegar a donde sabía que pertenecía. El doctor Reyes siguió con su rutina, sintiéndose justificado y validado en su superioridad. Yo estaba a punto de tomar mi escoba y seguir con mis labores invisibles. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. De repente, el silencio pulcro del hospital se rompió con el sonido más temido en el área de cuidados intensivos. Un pitido agudo, frenético, una alarma de monitor cardíaco descontrolada. Código azul, UCI 4, emergencia total. El grito fue de la enfermera Brenda. Instintivamente, mi cuerpo se tensó. El paciente que yo había visto, el que estaba en la cama cuyo monitor acababa de asegurar. Escuché el caos estallar. Gritos, carreras de carros de paro, las puertas de la UCI golpeando, y luego escuché la voz del doctor Reyes, que ya no era arrogante, sino aguda, teñida de pánico. «Maldición, no responde. Necesitamos la traqueotomía de emergencia. ¡Rápido!». Mi corazón se aceleró, no por el pánico, sino por el reconocimiento. La traqueotomía de emergencia es un procedimiento de alta presión que debe ser ejecutado en segundos para evitar daño cerebral. Requiere una precisión y una calma que pocos médicos manejan bien en una crisis. Me acerqué a la puerta, mi cuerpo moviéndose por inercia, a pesar de que mi mente me gritaba que retrocediera. Yo era solo el camillero. Vi a través del cristal. La escena era caótica. El doctor Reyes estaba sudando profusamente, intentando intubar al paciente. Su mano temblaba visiblemente. Estaba fallando. El paciente se estaba asfixiando. «No puedo encontrar la vía aérea. No puedo pasar la aguja guía», gritó Reyes, visiblemente fuera de control. El paciente se estaba poniendo cianótico, rojo oscuro. Tenían menos de un minuto antes de que el daño fuera irreversible. En ese momento, solo había un pensamiento claro en mi mente. La vida de ese hombre dependía de que alguien mantuviera la calma, y yo, el camillero que solo sabía empujar, era la única persona en el pasillo que tenía entrenamiento avanzado específico en técnicas de vía aérea de emergencia invasiva, aprendido en zonas de guerra y desastres. Vi el kit de traqueotomía sobre la mesa. Estaba a solo 3 metros de distancia. Si intervenía, violaría todas las reglas del hospital, desafiaría la autoridad del doctor Reyes y pondría en riesgo mi único medio de subsistencia. Sería despedido por intrusión, pero si no intervenía, ese hombre moriría, asfixiado, mientras el doctor racista y presumido entraba en pánico. Di el primer paso hacia la puerta de la UCI. Mis manos ya no estaban empujando una cama. Estaban preparadas para salvar una vida. Me detuve justo antes de abrir la puerta. Tomé una respiración, dejando atrás a Jamal, el camillero humillado. Solo quedaba el profesional de trauma. Lo que sucediera a continuación no podría ser deshecho. Cruzar esa puerta era firmar mi sentencia en el hospital, pero quizás la única esperanza para ese paciente. Tenía que hacerlo. Tenía que mostrarles que las manos que empujan a veces también piensan. La bata azul. No era la blanca que yo había soñado, la que gané con años sin dormir y sacrificios impagables. Era la bata de camillero, un azul desteñido por infinitos ciclos de lavandería. Y el doctor Vargas, con su bata blanca inmaculada, limpia de esfuerzos reales, se había reído de ella. «Elías, solo trae la camilla. No pienses, solo empuja». Esas palabras no dolían por ser un insulto.
Dolían porque eran la confirmación de la invisibilidad que había aprendido a cargar. Dolían porque borraron, de un plumazo, mis 10 años de formación en el extranjero, mis prácticas nocturnas, mi promesa de Hipócrates. A veces, al pasar junto a la sala de juntas, donde los residentes discutían casos complejos con la seguridad de quien posee un código de acceso exclusivo, cerraba los ojos. Podía sentir el olor a tatili antiséptico y a café quemado, el mismo que olía cuando yo era el que estaba al otro lado, con el estetoscopio colgado al cuello. ¿Por qué estaba aquí? La respuesta era un eco amargo. Vine a este país con mi título bajo el brazo, listo para revalidarlo. Pensé que el conocimiento era una llave universal. Pronto descubrí que mi título no era de oro. En la oficina de revalidación, la burocracia era un laberinto diseñado para desgastar. Me pedían sellos que no existían, certificados que tardaban meses en llegar de mi nación y pagos que triplicaban mis ahorros. Recuerdo a la mujer de recursos humanos, una mujer de rostro inexpresivo, con el pelo recogido y gafas de montura fina. Ella tenía mi futuro en una pila de documentos. Me miró por encima de las gafas. No vio a un médico calificado. Vio a un solicitante, a un extranjero, a una variable inoportuna que complicaba su jornada laboral. Sus créditos no son compatibles. Necesita otros 3 años de residencia aquí. 3 años que no podía pagar. 3 años que mi familia no podía esperar. Traté de argumentar, de mostrar mis publicaciones, de explicar la diferencia entre la teoría y mi experiencia clínica real. Fue inútil. Aquí tenemos procedimientos. Usted debe seguir los procedimientos, señor Pérez. Me negué a volver atrás. No podía simplemente aceptar la derrota y abandonar la medicina. Mi esposa, Aida, me dijo que buscara algo, lo que fuera que me mantuviera cerca de un quirófano, cerca del sonido de la vida. Y así fue como me convertí en camillero. Era la posición más baja, la que nadie quería. La paga era suficiente para mantener a Aida y pagar la renta del apartamento diminuto que compartíamos. Pero, sobre todo, me daba acceso. Acceso al conocimiento, acceso a los casos, acceso a la posibilidad. Me convertí en la sombra silenciosa del hospital. Mientras empujaba las camillas por los pasillos, aprendía más de lo que enseñaban los residentes en sus clases de madrugada. Observaba los monitores cardíacos con una precisión obsesiva. Leía los historiales que se caían de las carpetas. Escuchaba las discusiones de los especialistas. Sabía que el doctor Vargas, con todos sus aires de superioridad, no era ni la mitad de bueno que creía ser. Era arrogante, sí, pero su conocimiento era superficial, limitado a los libros de texto y a los casos comunes. Yo, en cambio, había tratado la desesperación, la enfermedad tropical, las heridas de trauma que solo se ven en zonas de conflicto. Mi escuela había sido brutal, pero completa. Estaba doblando sábanas en el área de descanso del personal de turno, ignorando el murmullo de las enfermeras sobre un nuevo protocolo de esterilización, cuando la calma se rompió. No fue un código de rutina, fue una explosión de urgencia palpable. La alarma de trauma sonó con un estruendo metálico que hizo que todos se pusieran de pie de golpe. Era el sonido que paralizaba a los novatos y activaba un interruptor en los veteranos. Trauma grave, accidente de tráfico masivo, paciente en estado crítico, gritó una voz por el intercomunicador. El caos se apoderó de la sala de emergencias en segundos. Las enfermeras corrían, preparando el equipo de reanimación. Yo, como un fantasma en mi bata azul, me dirigí al punto de entrada. Mi corazón, pese a la quietud exterior, latía con la velocidad de un caballo desbocado. La camilla entró rodando a toda prisa, empujada por 2 paramédicos con uniformes manchados.
El paciente era un hombre joven, irreconocible bajo el torrente de sangre y polvo. Pero lo que me hizo detenerme en seco no fue la gravedad de las heridas, fue la expresión de los paramédicos, una mezcla de miedo y frustración. Habían hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora era el turno del hospital y la ventana de oportunidad se cerraba. El doctor Vargas llegó segundos después, empujando a los demás. Tenía esa expresión de autosuficiencia, el brillo en los ojos del que se prepara para ser el héroe del momento. ¡Fuera! Yo me encargo. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Traumatismo torácico y abdominal masivo. Pulso rápido y débil. Presión bajando peligrosamente rápido, doctor. Creemos que hay hemorragia interna grave. Vargas se acercó al paciente con su linterna. Hizo un examen rápido, demasiado rápido. Necesitamos sangre tipo O, negativa inmediatamente. Preparen la línea de infusión masiva. ¡Rápido! Dio las órdenes estándar, las que se leen en la primera página de cualquier manual de trauma. Pero yo, observando desde mi discreta posición junto a la pared, noté algo que él pasó por alto. Algo sutil, pero letal. El paciente no solo estaba perdiendo sangre. Había algo más en la forma en que su tráquea se desviaba ligeramente. Había algo en el patrón de respiración superficial, en la asimetría de su tórax. Mi mente trabajó más rápido que el equipo de resonancia magnética más moderno. En mi entrenamiento había visto ese patrón exacto antes, una vez. Fue un caso raro, un accidente de construcción donde la presión interna se disparó. Señales claras de un neumotórax a tensión. La sangre era vital, sí, pero no era la prioridad inmediata. Si no se liberaba esa presión del pulmón colapsado, el corazón sería aplastado. No iba a ser un problema de falta de sangre, iba a ser un problema de asfixia cardíaca. El paciente se estaba muriendo delante de nosotros, no por las heridas visibles, sino por una bomba de tiempo interna que Vargas no estaba escuchando. Vargas ya estaba gritando, frustrado porque la transfusión no había comenzado tan rápido como quería. Estaba perdiendo la calma. Enfermera, localice al cirujano de guardia ahora. Este paciente necesita entrar en quirófano ya. No había tiempo. El paciente comenzó a convulsionar, una señal ominosa de que el oxígeno ya no llegaba al cerebro. La curva del monitor cardíaco se desplomó como un edificio en ruinas. «¡Está en paro! ¡Código azul! ¡Código azul!», gritó la enfermera. Vargas palideció. Su arrogancia se derritió. Ahora era solo un hombre asustado, perdido ante la inminencia de la muerte. Estaba a punto de iniciar la reanimación cardiopulmonar, un esfuerzo inútil si la causa raíz no se abordaba. Si comenzaba la RCP ahora, sin liberar la presión torácica, solo aceleraría el colapso. Elías Pérez, el camillero silente que solo empujaba, dio un paso adelante. Un movimiento diminuto, pero que cruzaba la línea invisible de la jerarquía hospitalaria. Mi boca se abrió antes de que pudiera detener las palabras. No pedí permiso. Hablé con la autoridad tranquila que solo da el conocimiento absoluto de un diagnóstico fatal. Doctor, no es solo hemorragia, es neumotórax. Tensión. Si no descomprimimos ahora, morirá en menos de 60 segundos. Vargas se giró. Sus ojos, llenos de pánico por la emergencia, se estrecharon al verme. El desprecio que sentía por mí superó momentáneamente el miedo a perder al paciente. ¿Tú qué sabes, camillero? Vuelve a tu puesto. ¿Crees que puedes diagnosticar mejor que yo? Me quedé en mi sitio. La vida del paciente pendía de ese insulto y de mi respuesta. Sabía que si no actuaba, el doctor se anotaría otra muerte en su registro. Pero si actuaba, mi vida, mi trabajo, mi futuro, estaban en peligro. La aguja en el monitor siguió cayendo. 50 segundos. Elías
respiró hondo. Era hora de decidir si era un camillero que obedecía órdenes o un médico silenciado que debía un juramento. Y la bata azul, de repente, se sintió menos pesada. La rabia no es el lujo que me puedo permitir. Esa frase se grabó en mi cabeza mientras el doctor Morales se alejaba, jactándose de haber puesto al negrito en su sitio. Sus palabras resonaban más fuerte que mis latidos. Manos de camillero. Nunca serán manos de cirujano. Regresa a empujar literas, que es para lo único que sirves. Lo miré irse. Yo no respondí. Si respondía, perdía mi trabajo. Perder el trabajo era perder los fondos para el tratamiento de mi madre. Era perder mi única posibilidad de recuperar mi licencia y mi dignidad en este país. Morales no sabía que esas manos, las mismas que él despreciaba por estar manchadas de suciedad y desinfectante barato, habían salvado más vidas que todo su historial profesional combinado. Habían extraído metralla, habían suturado arterias a la luz de linternas y habían operado durante 24 horas seguidas en zonas de conflicto. Pero él no lo sabría. Y yo no se lo diría. Mi silencio era mi armadura. Mi secreto era mi protección. Yo era el camillero Mario, y por ahora eso era todo lo que la gente necesitaba saber. Me limpié una gota de sudor frío del cuello. El hospital era un horno de angustia y prisa. Justo entonces, un sonido cortó el aire de forma violenta, una sirena interna que no sonaba a simulacro. Era la alarma de trauma mayor en el ala C. El caos explotó a mi alrededor como una granada. Trauma, paciente en código rojo, fuerte impacto, vehículo pesado, gritó una enfermera desde el pasillo. Vi a Morales palidecer ligeramente. El doctor era un bravucón excelente en las salas de descanso, pero se desmoronaba bajo la presión real. Sin embargo, su ego era más fuerte que su miedo. Se ajustó la bata y corrió hacia la bahía de emergencia. Mi trabajo era simple: permanecer fuera del camino de los médicos, asegurar que el equipo rodante estuviera cargado y listo para cualquier desplazamiento urgente. Empujé el carrito de reanimación, el crash cart, con una calma que contrastaba con el pánico colectivo. Cuando llegué a la bahía C, el paciente ya estaba en la camilla. Era un hombre mayor, señor Rivas, con signos de trauma cerrado severo. Estaba jadeando. Su piel ya presentaba un tono cerúleo que indicaba una insuficiencia respiratoria catastrófica. Morales, con las manos temblorosas, intentaba colocar una vía central. Sus movimientos eran torpes, su respiración superficial. «¡Oxígeno! ¡Suban el flujo! ¡Enfermera, el set de intubación!», gritó Morales. Su voz, que hacía 5 minutos era arrogante y potente, ahora se quebraba en el borde de la histeria. Las enfermeras se movían rápido, pero la urgencia de Rivas era mayor. En el monitor, el ritmo cardíaco se desplomaba. Una línea descendente, rápida y brutal, indicaba que el paciente se iba. Mientras Morales luchaba inútilmente con la aguja de la vía central, intentando repetidamente pinchar una vena que su pánico le impedía ver, mis ojos se movían, mis ojos, entrenados durante décadas, en las condiciones más extremas, no estaban viendo al médico, ni a las enfermeras, ni el caos. Estaban viendo al paciente. Y lo que vi me heló la sangre. No era solo un trauma. El patrón respiratorio de Rivas no era el de un colapso pulmonar simple. Había una distensión yugular marcada, una triada sintomática que solo indicaba una cosa: una emergencia crítica y específica que requería acción inmediata, no la vía central que Morales intentaba colocar con sudor frío. El hombre estaba desarrollando un taponamiento cardíaco. Su corazón estaba siendo estrangulado por la sangre acumulada en el saco pericárdico. No había tiempo para quirófano. No había tiempo para la ambulancia aérea. Había que drenar, y había que hacerlo ya. Morales,
Frustrado y temblando, finalmente logró asegurar la vía, pero era demasiado tarde. «¡Está en asistolia!», gritó la enfermera principal. El monitor emitía ese pitido largo y desesperado, la línea recta que significaba la muerte. «RCP, desfibrilador. Vamos, Rivas, no me hagas esto». Morales se abalanzó sobre el paciente para iniciar las compresiones torácicas, gritando órdenes sin sentido, intentando revivir un corazón que estaba siendo literalmente aplastado. Estaba tratando la consecuencia, la falta de latido, pero ignorando la causa, la presión externa. El pánico de Morales era palpable. Vi cómo su mente se nublaba, cómo el miedo a perder un paciente en su guardia lo paralizaba. No era un mal hombre, tal vez, pero era un médico mediocre, un doctor que confiaba demasiado en el protocolo y nada en la intuición clínica. Me encontraba en el rincón más alejado, mi mano aferrada al borde del carrito de reanimación. Podría haberme quedado allí. Podría haberme limitado a entregar gasas y guantes. Era mi trabajo, el trabajo que me mantenía a salvo. Pero entonces algo hizo clic. No fue el eco de las palabras de Morales. Fue la imagen de mi madre, la razón por la que estaba aquí, la razón por la que acepté la humillación. Si yo permanecía en silencio, si dejaba que este hombre muriera por la incompetencia de un racista arrogante, ¿qué me hacía mejor que él? El juramento hipocrático se despertó en mí, como un fantasma antiguo que exige su deuda. Mis ojos recorrieron el instrumental del carrito de reanimación. Agujas largas, jeringas de gran calibre, todo lo que necesitaba. Morales seguía realizando compresiones sin éxito, su rostro manchado de sudor y frustración. «Necesito más adrenalina. ¡Rápido!», gritó. Morales se giró bruscamente, sus ojos inyectados de sangre. No me vio, solo vio un obstáculo en el camino. Me empujó con el codo. «Camillero, muévete. Inútil. Llama al cardiólogo. Diles que tenemos una asistolia que no responde», me espetó. Yo no me moví, no llamé a nadie. Yo era el único cardiólogo que este hombre iba a ver en los próximos 5 minutos. Y en un caso de taponamiento cardíaco, 5 minutos es una eternidad. Ignoré la orden superficial de Morales. Mis manos, las manos de camillero, que solo servían para empujar, se extendieron hacia el carrito. No cogieron el desfibrilador, ni la adrenalina. Cogieron el equipo preciso y delicado. El mundo alrededor se hizo mudo para mí. Solo existía el monitor de Rivas, la línea plana y el punto exacto bajo el esternón donde la aguja debía entrar. Morales se giró, furioso por mi desobediencia, dispuesto a gritarme de nuevo, a echarme del ala de emergencias por la insolencia de un simple ordenanza. Pero se detuvo. Vio mis ojos, y por primera vez no vio al camillero. Vio algo más, algo que lo hizo retroceder instintivamente, como si hubiera tocado algo candente y prohibido. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que pudiera preguntarme qué demonios estaba haciendo, yo ya había tomado mi decisión. Mis manos se movieron, rápidas y precisas, más rápido de lo que Morales podría haber reaccionado. Tomé la aguja de calibre 16, larga y aterradora. Iba a exponer mi identidad, a arriesgar mi vida y la de mi madre, pero no iba a dejar que este hombre muriera por la ceguera y el ego de un cobarde. El pitido de la asistolia era el único sonido en el universo. Todo dependía de mi siguiente movimiento. Y mis manos de cirujano disfrazado, se prepararon para perforar el corazón de Rivas. La humillación que sentí se evaporó al instante. No por mi propia fuerza, sino por el sonido. La sirena gritando en los pasillos de emergencia. En un hospital, ese sonido es el único juez. Decide si tus problemas personales importan o no. Y los míos, la insolencia de Aris, no importaban en absoluto. «Doctor Aris,
que un segundo antes me miraba como si fuera suciedad, se puso pálido. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una especie de pánico disfrazado de urgencia. El paciente llegó. Una camilla que se movía demasiado rápido. Enfermeros que gritaban detalles médicos ininteligibles sobre trauma y caída de presión. Era grave. El monitor de signos vitales ya mostraba una línea errática, una promesa de silencio inminente. Aris se acercó, tratando de tomar el mando con esa autoridad que le salía tan fácil en la oficina, pero que se le secaba en la práctica. «¡Rápido! ¿Qué tenemos?», gritó Aris, su voz temblando ligeramente. La jefa de enfermeras, Elena, una mujer exhausta pero competente, intentaba explicar el historial postquirúrgico. Pero Aris no escuchaba. Solo daba órdenes apresuradas, órdenes que, para un oído entrenado, sonaban confusas y contradictorias. Yo observaba la escena desde la esquina. Mi rol era invisible, pero mis ojos no lo eran. Mi mente estaba funcionando a una velocidad diferente a la de cualquiera en esa sala. Vi cómo Aris intentaba asegurar una vía, pero sus manos no eran firmes. Vi el pánico sutil en los ojos de la enfermera que asistía. Vi cómo la urgencia real del paciente lo desbordaba. Era un caso de reanimación fallida. La presión arterial caía en picada. Choque hipovolémico severo. Aris estaba tratando de compensar con drogas para subir el ritmo cardíaco. Un error garrafal, si la causa no era puramente cardíaca. Lo supe inmediatamente. Este no era un problema del corazón. Era una hemorragia interna masiva y descontrolada. Necesitaba cirugía de emergencia. Ya. No drogas paliativas que solo enmascararían el final. «Doctor, la presión», empezó a decir Elena, notando que el paciente no respondía. «Ya lo veo. Más dosis», cortó Aris, frustrado porque su protocolo habitual no funcionaba contra una amenaza que no entendía. En ese momento, tuve que tomar una decisión que me quemaba el estómago. Si me quedaba callado, Aris mataría al paciente en menos de 5 minutos. Su ignorancia, sumada a su ego inflado, era una mezcla letal. Pero si hablaba, si intervenía, ¿qué me pasaría a mí? Sería el camillero negro, el simple mozo. El hombre que se atrevió a contradecir a un cirujano blanco, jefe de departamento, en medio de una emergencia de vida o muerte. Me humilló hace solo un minuto. Me recordó mi lugar con palabras venenosas. Me dijo que mi educación y mi pasado no valían nada bajo este techo. ¿Por qué debería salvarlo de su propia incompetencia? Que fracasara, que la vergüenza cayera sobre él y sobre el sistema que lo había puesto en esa posición. Esa voz, fría y vengativa, me susurró al oído: «Deja que el sistema funcione solo. Si el sistema te desprecia, deja que el sistema se autodestruya». Cerré los ojos un segundo. La imagen del paciente se superpuso a mi rabia. Recordé por qué estaba aquí, en este país, luchando desde cero. No era solo por el sueldo de camillero. Era por el juramento. El juramento que hice en la universidad, en el país que dejé atrás. El juramento que me convirtió en el doctor que Aris nunca sería, ni siquiera con todos sus títulos y privilegios. Abrí los ojos. El monitor pitaba de manera desesperada. La línea plana era inminente. El paciente, un hombre joven, temblaba. Su vida estaba a segundos de Mindindobotin terminar. No por la enfermedad, sino por el orgullo estúpido de un hombre inseguro. Aris estaba ahora sudando profusamente, su voz aguda por la tensión. «Necesitamos sangre. Traigan sangre o negativo de inmediato». Era la orden correcta, pero llegaba demasiado tarde para estabilizarlo solo con eso. «Doctor», dijo Elena con el rostro serio, «no está respondiendo. La fuente del problema no es solo la pérdida. Creo que debemos evaluar otra cosa».
Cállese, enfermera. Yo soy el médico aquí. Haga lo que se le ordena. Rugió Aris, sintiendo el control desvanecerse entre sus dedos sudorosos. En ese momento, mi formación tomó el control de mi cuerpo. El resentimiento se hizo a un lado. La vida del paciente pesaba más que mi dignidad herida. Di un paso adelante, hacia el centro del caos. No para suplicar, sino para actuar. La calma del conocimiento invadió mi mente. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer, y sabía que nadie más en la sala lo sospechaba. Me paré junto a Aris, mi uniforme de camillero, limpio y modesto, contrastando con su bata prístina. «Doctor». Mi voz fue sorprendentemente tranquila, un contrapunto a la histeria general. «No es suficiente. Necesita lápix. Hemorragia interna activa. Tenemos que ir a quirófano ya, yeta». Aris se giró tan rápido que casi choca conmigo. Su cara pasó del rojo furia al blanco shock. Nunca nadie le había hablado con esa certeza en medio de la crisis. «¿Qué diablos ha dicho? ¿Usted quién es para hablarme así?», siseó, tratando de recuperar la autoridad perdida sobre su propia sala. «Soy Elías», respondí, sin temblar. «Y si no me deja estabilizarlo para moverlo, lo va a perder. Ha entrado en derrame pericárdico». Elena y los otros enfermeros se quedaron congelados. Nadie se movía. La escena se había vuelto surrealista. El jefe de cirugía gritándole al camillero. Aris se rió, una risa hueca y cruel, incluso en medio de la muerte inminente. «¿Estabilizarlo? ¿Usted? ¿Un mozo de camilla? Vuélvase a su esquina o lo haré echar del hospital, ahora mismo». El paciente emitió un sonido ahogado. Su corazón daba el último esfuerzo. No tuve tiempo para discutir la cadena de mando. «No, doctor», dije, dando un paso más, colocándome entre Aris y el paciente. «No tengo tiempo para que me despida. Este paciente te va a morir si no se hace lo que digo en los próximos 30 segundos». Aris extendió la mano para empujarme. «Le ordeno que se retire». Pero yo ya estaba actuando. Mis manos se movieron instintivamente hacia el equipo que tenían preparado para la intubación. Localicé la línea venosa que Aris había puesto mal y la ajusté con una precisión milimétrica, ignorando su grito. Luego, con una calma que aterrorizó a los presentes, me dirigí a Elena. «Elena, tráigame un set de drenaje torácico. Rápido. Prepare el ecógrafo. Necesito confirmar el taponamiento». Elena dudó, mirando a Aris, que estaba echando humo. «No le haga caso. Es un intruso. No está autorizado», rugió Aris, dando golpes de frustración contra la camilla. Pero la urgencia en mi voz, la autoridad que no venía de un título colgado en la pared, sino del conocimiento absoluto de la situación, fue más fuerte. Elena, una profesional, reconoció la certeza de mi diagnóstico. Ella corrió. Mientras ella buscaba, miré fijamente a Aris. Nuestros rostros estaban a centímetros. «Yo sé lo que estoy haciendo. Si lo deja morir para salvar su orgullo, será usted el responsable legal. ¿Quiere que el hospital sepa que dejó morir a un hombre porque el camillero que lo salvaba era negro?» La mención de la reputación lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza física. Su rostro se descompuso. Estaba paralizado por la mezcla de miedo, odio y la realización subconsciente de que, por primera vez, no tenía el control de la vida de su paciente. Estaba atrapado. Tenía que callarse y verme actuar, o dejar morir al paciente para probar que yo estaba equivocado. El tiempo se había acabado. Elena regresó con el equipo que pedí. Yo ya estaba listo. Me miró expectante. En ese momento, todo el mundo en esa sala de emergencias supo una cosa. El camillero negro no era un camillero, pero aún no sabían quién era realmente. Y Aris lo sabía, y su peor pesadilla estaba a punto de empezar.
El caos estalló en la sala, como un trueno repentino. Los monitores gritaban una alarma que perforaba el alma, monótona, implacable. El rostro pálido del paciente se volvió ceniza. El doctor Morales, que minutos antes había exhibido una arrogancia tan pulcra, ahora era solo un hombre temblando. Su conocimiento se había evaporado. Estaba paralizado por el miedo, tartamudeando órdenes contradictorias. «Traigan el carro de paro. Dosis alta de epinefrina. ¡Rápido!». Eran las órdenes estándar, las de cualquier emergencia. Pero yo sabía que no servirían. Vi la forma en que el cuello del paciente se hinchaba. Vi el patrón específico de su respiración ineficaz. No era un paro cardíaco común. Era algo mucho más raro. Era un taponamiento cardíaco severo, creciendo rápido. El corazón estaba siendo aplastado por la presión. Necesitaba un procedimiento invasivo, ahora. No en el quirófano, sino aquí, en el suelo si era necesario. Necesitaba una pericardiocentesis de emergencia, o el paciente moriría en 60 segundos. Morales no lo veía. Morales solo veía el pánico. Era el momento. No pensé en mi uniforme. No pensé en la humillación que acababa de sufrir. Solo pensé en el paciente, en la vida que se extinguía. Di un paso al frente, cortando el ruido de la sala. Mi voz no fue alta, pero fue firme. Tenía la calma brutal de alguien que sabe exactamente lo que está viendo. Doctor Morales, detenga la epinefrina. No funcionará. Es un taponamiento. Necesita descomprimir el pericardio. Morales se giró, su rostro rojo de furia y miedo. ¿Qué ha dicho? Camillero, salga de aquí. No es su lugar. Él me estaba gritando como si yo fuera un perro que había entrado en la cocina. Pero no podía detenerme. La muerte no espera a que se resuelvan las jerarquías. El pulso se está yendo. En 20 segundos estará en asistolia. Necesito la aguja 16, larga de emergencia, ahora. Hablé directamente a la enfermera jefe, Ignacia, quien me había mirado con lástima antes. Ignacia vaciló. Ella dudaba si obedecer a un doctor en pánico o a un camillero que hablaba con la autoridad de un cirujano experimentado. «Ignacia, no lo escuche. Haga lo que le digo», gritó Morales. Yo ignoré a Morales por completo. Me acerqué al paciente, palpando la zona vital. Mi mano se posó justo debajo del esternón, un punto crítico que solo los entrenados conocen al tacto. El ángulo debe ser de 45 grados, hacia el hombro izquierdo. No hay tiempo para eco. Es a ciegas. Cada palabra era un puñal en la pompa de Morales. Era jerga de especialidad. Era un nivel de conocimiento que superaba la práctica de un médico generalista y ciertamente de un camillero. La enfermera Ignacia me miró, y en ese momento el miedo en sus ojos se mezcló con una chispa de asombro. Ella vio la certeza en mis manos. Ella tomó una decisión que le costaría su puesto si me equivocaba. Ella corrió al almacén de materiales especiales y regresó con el kit. Morales intentó agarrar la jeringa, todavía intentando imponer su autoridad. «Yo haré esto. Es mi paciente». Lo miré a los ojos, y por primera vez él se acobardó. Mi mirada era fría, enfocada únicamente en el procedimiento. «Usted está en pánico, doctor, y usted no tiene la experiencia para esto a ciegas. Yo sí». No fue una jactancia, fue un hecho médico. Tomé la aguja 16 y la cargué. Mi mente se había ido del hospital. Regresé a la sala de operaciones en el extranjero, a los años de entrenamiento extenuante, a las noches sin dormir estudiando anatomía avanzada. El uniforme de camillero desapareció de mi piel. Ahora era solo el doctor Elías, el especialista en trauma, el hombre que había operado en zonas de guerra y en centros de máxima complejidad. Tomé la aguja. Mi respiración era lenta y controlada. Miren los signos vitales.
Prepárense para la succión, Ignacia. Necesito que mantenga el ángulo de la camilla perfectamente estable. Mis órdenes eran rápidas, precisas, y lo más aterrador para Morales, obedecidas al instante por el equipo. Morales estaba completamente fuera del círculo de acción. Solo podía observar. Sentí el roce de la aguja perforando la piel. Sentí la resistencia de la membrana. Ajusté mi ángulo apenas 1 milímetro. La vida del paciente dependía de ese ajuste. Un error, y perforaría el ventrículo. Era un juego de milímetros, pulso y memoria muscular. Ahí está, pensé. Entré. Inmediatamente, la jeringa se llenó de un torrente de sangre oscura y no coagulada. El alivio de la presión fue instantáneo y dramático. Los monitores dejaron de gritar su alarma de muerte. El pulso, aunque débil, regresó a la pantalla con un ritmo discernible. El paciente tomó un respiro profundo y ruidoso, como si regresara de un lugar muy lejano. Lo hicimos, lo estabilicé. El silencio que siguió en la sala fue más pesado que el caos anterior. Morales estaba boquiabierto, mirando la aguja en mi mano, mirando el flujo de sangre en la jeringa. No me había equivocado. Había acertado en la primera y única oportunidad. Había salvado, de manera impresionante e inmediata, la vida de un paciente crítico que su doctor estaba a punto de perder. Retiré la aguja lentamente. Miré a Morales, que seguía en shock. Sus ojos no me veían como un camillero, me veían como un fantasma. La presión se ha aliviado. Lo hemos estabilizado momentáneamente, dije, volviendo a mi tono de voz normal, bajo y tranquilo. Me limpié las manos, sin dejar de mirar la cara devastada de Morales. Pero la causa de la hemorragia sigue ahí, doctor. Necesitamos una toracotomía exploratoria de inmediato. Si no lo llevamos a quirófano ahora, la presión volverá a subir. Morales parpadeó, incapaz de responder. Su mente estaba luchando por reconciliar mi uniforme de ordenanza con mis manos, que acababan de realizar una hazaña quirúrgica que él nunca podría intentar. ¿Quién es usted?, murmuró Morales. El miedo reemplazando a la rabia. Ignoré la pregunta. No era el momento de la historia. El paciente se está yendo de nuevo, doctor Morales. Necesita una cirugía de verdad. Necesita un equipo de trauma que pueda trabajar rápido y sin errores. ¿Puede conseguir eso ahora mismo? ¿O debo encargarme de encontrar a alguien que lo haga? La pelota estaba de nuevo en su tejado. Había estabilizado al paciente, pero el juego real apenas comenzaba. Morales tenía que elegir entre admitir mi autoridad total o permitir que el paciente muriera por su orgullo. Miré a Ignacia. Ella sabía la respuesta, y lo que yo estaba a punto de pedir. Mis manos no temblaban, ni siquiera por el esfuerzo físico de la intubación rápida en condiciones casi imposibles. Todo el ruido exterior, los pitidos desesperados de las máquinas, el jadeo de la enfermera principal, el pánico contenido del doctor Alistair a mi espalda, se convirtió en un eco lejano. En ese momento solo existía el paciente y la anatomía. Abrí el camino con el laringoscopio, la luz brillando sobre la glotis edematizada. El tubo traqueal deslizó con una suavidad que solo la práctica incansable otorga. 85% de saturación, gritó Sara, la jefa de enfermeras, con la voz quebrada. Está subiendo. 90. Fijé el tubo con precisión. Cada movimiento era fluido, aprendido a fuego lento en campos de batalla y quirófanos, olvidados mucho antes de que este hospital existiera para mí. El mundo me había forzado a vestir el uniforme azul de camillero, pero mi cerebro seguía siendo el de un trauma. Catéter central necesario, ordené, mi voz baja y firme, cortando el caos. No era una sugerencia, era una directiva. Rápido,
y preparen la transfusión. Necesita sangre ahora. La enfermera principal no me miró a mí. Miró la aguja del monitor cardíaco. Me siguió. Me obedeció. En la periferia de mi visión sentí el peso de la vergüenza sobre Alistair. Él estaba allí, inmovilizado, observando cómo el camillero negro que acababa de llamar sirviente le salvaba la sala. Le salvaba el paciente y, lo que era más importante, le salvaba la carrera. Si el paciente hubiera muerto bajo su guardia en esos 5 minutos de incompetencia y arrogancia, Alistair habría enfrentado una investigación devastadora. El silencio que se hizo cuando los signos vitales se estabilizaron fue un sonido más ensordecedor que el grito de la alarma de la máquina. El pecho del paciente subía y bajaba rítmicamente. La saturación se mantenía en 97. Estaba fuera de peligro inmediato. Me enderecé lentamente. Mis guantes estaban salpicados de la sangre del paciente, una mancha roja que parecía simbolizar la vida que acababa de robar de las fauces de la muerte. Quité mis guantes con un chasquido seco y los arrojé al cubo de desechos biológicos. Fue el sonido más fuerte de la sala. «El paciente está estable», anuncié, mirando a Sara. Nunca miré al doctor Alistair. Sara asintió, las lágrimas de alivio en sus ojos. Ella era una mujer dura, acostumbrada al drama, pero había visto demasiada muerte esa noche. Caminé hacia la puerta, recogiendo mi tabla de historial y mi bolígrafo, los únicos objetos que me identificaban como el simple personal de apoyo que el doctor Alistair pensaba que yo era. Entonces, y solo entonces, el doctor racista encontró su voz. Era un sonido áspero, atragantado. «Jamal», dijo. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre sin un prefijo condescendiente o un tono de desprecio. Me detuve, la mano en el pomo de la puerta, pero no me giré completamente. «Doctor Alistair», respondí, mi voz ahora normal, como si hubiéramos estado hablando sobre el tiempo, y no sobre la vida y la muerte. Tú eres... ¿Cómo es posible que hicieras eso?». Tartamudeó, intentando formular una pregunta que abarcara su error de juicio monumental. «Esa técnica es de alto nivel. Eso no es algo que se aprende en el entrenamiento de paramédicos básicos, ¿verdad?». No era una pregunta sobre el paciente. Era una pregunta sobre mi pasado. Era su manera de intentar racionalizar la humillación que acababa de sufrir. Él necesitaba convencerme de que mi habilidad era una anomalía, no la regla. «Es solo experiencia, doctor», dije, mi voz plana. La mentira era más fácil de tragar para él. ¿Experiencia? Él se acercó un paso, fe en su propia superioridad. Me dirigí hacia la sala de descanso. Necesitaba un momento para recordar quién era yo, antes de que el hospital me recordara que era solo Jamal, el camillero. Pero mientras caminaba, mi buscapersonas sonó. Era un mensaje de la administración del hospital, urgente. No era por el paciente, era para una reunión inmediata con la jefa de personal. El doctor Alistair ya había tomado el teléfono, o alguien más lo había hecho. El hospital ya se había enterado de la emergencia en la sala de trauma y de la única persona que había estado a la altura. Y yo sabía, con una certeza fría, que mi silencio ya no era una opción. La humillación del doctor Alistair estaba a punto de volverse oficial. El silencio en la sala de trauma no era de calma. Era el silencio tenso de los testigos. El miedo se había evaporado y había sido reemplazado por la incredulidad. Yo no veía a nadie más que la luz del monitor. Mis manos, firmes y rápidas, eran ahora las únicas dueñas de esa mesa. Dirigí a la enfermera jefe, Sara, sin alzar la voz. Mis indicaciones eran quirúrgicas, precisas. No había espacio para la duda. «Incrementen la presión. El catéter va en ángulo de 30 grados. Necesito la pinza de fijación ahora».
Sara, que segundos antes había estado pálida por el pánico de ver al paciente colapsar, me miraba con la misma fe con la que un soldado sigue al único general que conoce el camino de regreso. Ella me pasó el instrumento. La miré por un instante. Había gratitud en sus ojos, pero también una pregunta muda. ¿Quién eres, realmente? No le respondí. No era el momento de mi biografía, era el momento de mi juramento. Sentí la presencia del doctor Valencia detrás de mí. Había dejado de gritar. Ahora solo respiraba pesadamente, como un animal herido que no sabe si huir o morir. Por primera vez en esta emergencia, mis ojos encontraron los suyos. Fue un cruce de miradas fugaz. En sus pupilas ya no había desprecio, había terror, miedo puro a la pérdida. No del paciente, sino de su mundo, de su prestigio. Yo regresé al trabajo. La vida del paciente era una compleja máquina que se había descompuesto y yo estaba ensamblando las piezas finales. ¡Listo! Hemos estabilizado la hemorragia interna. El riesgo de colapso arterial disminuyó un 70%. Las líneas del monitor se normalizaron. El tono constante y rítmico llenó la sala. Era el sonido de la vida que regresaba. Hubo un suspiro colectivo. Me quité los guantes manchados con la misma calma con que me los había puesto. Mi corazón latía a un ritmo normal. Para mí, la adrenalina no venía del peligro, sino de la injusticia. Me di vuelta lentamente. Sara ya estaba verificando los signos vitales, escribiendo notas, actuando como si este tipo de milagros fuese rutina. Encontré a Valencia inmóvil. Parecía encogido, más pequeño que hace media hora, cuando se jactaba de sus logros y de mi supuesto lugar. ¿Cómo?, susurró. Su voz era un hilo fino. Crucé los brazos. Sentí la necesidad de desahogar toda la frustración de meses, toda la humillación de ese día. Pero me contuve. La dignidad no se compra con gritos. Se gana con hechos. ¿Cómo hice qué, doctor? ¿Salvar al paciente que usted estaba matando? Mi tono era bajo, casi aburrido. Él dio un paso hacia mí, tratando de recuperar algo de la autoridad perdida. Usted es un camillero. ¿Quién le dio permiso para intervenir en una cirugía de alta complejidad? Esto es intrusismo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Intrusismo. Él hablaba de intrusismo mientras la vida que yo había salvado latía bajo mi mando. Doctor Valencia, dije, usando su título con un respeto forzado que era más cruel que cualquier insulto. Mi nombre es Marcos Dubois. No soy un camillero. Soy un médico. El aire se hizo denso. La pequeña audiencia de internos y enfermeras que nos rodeaba se sobresaltó. ¿Un médico? ¿Dónde están sus credenciales? ¿Su licencia? Están suspendidas temporalmente, en otro país, respondí con parquedad, por circunstancias que no le incumben. Pero mis manos no olvidan lo que la mente aprendió en 20 años en neurocirugía de emergencia. La única diferencia entre usted y yo, doctor, es que yo no necesito un título colgado en una pared para honrar mi juramento. Valencia palideció aún más. Entendió todo en ese instante. No solo había humillado a un par, sino que había revelado su propia ineptitud ante un superior en experiencia, forzando a ese par a salvarle el pellejo. Yo lo siento, balbuceó. La súplica en su voz era desesperada. Yo no lo sabía. Es que su atuendo... Lo que dijo... Sé exactamente lo que dijo, doctor. Y sé exactamente por qué lo dijo. Y lo que es más importante, el paciente que acaba de salvarse lo sabe. Él intentó tocarme el brazo. Yo me aparté. Doctor Dubois, por favor, debe entender. Fue la presión. Si me ayuda a justificar la intervención, si firmamos los papeles, si decimos que fui yo quien lo dirigió. Lo miré fijamente. Este era el hombre que, minutos atrás, había exigido mi despido por el color de mi piel
y por considerar mi trabajo de soporte como algo inferior. Ahora me rogaba que mintiera para salvar su carrera. ¿Pedirme que mienta para usted? ¿Después de lo que pasó? Negué con la cabeza. Una lástima profunda y gélida lo invadió todo. No soy la persona que necesita, doctor. Nunca lo fui. En ese momento, la puerta de la sala se abrió con ímpetu. Entró el jefe de cirugía, doctor Alistair, un hombre imponente, seguido por el administrador del hospital, Mr. Henderson. Sus rostros eran graves. Habían llegado tarde a la catástrofe, pero justo a tiempo para el epílogo. Henderson se acercó inmediatamente a Valencia, ignorándome por completo. Doctor Valencia, el informe preliminar de Sara ya está en mi escritorio. ¿Podría explicar por qué el paramédico, el camillero, tuvo que tomar el control de una intervención crítica? Y, francamente, ¿por qué tardó tanto en reconocer que no podía estabilizar la situación? Valencia intentó tartamudear una respuesta, pero estaba roto. Alistair, sin embargo, se dirigió a mí. Me miró de pies a cabeza. Su expresión era de respeto profesional puro, mezclado con desconcierto total. Camillero, Dubois, ¿puede confirmar que usted llevó a cabo la estabilización final del paciente? Me limité a asentir. Alistair se giró hacia Henderson. Señor Henderson, el paciente acaba de ser salvado de una muerte segura por un acto de increíble pericia. Si el doctor Valencia no puede justificar su absoluta falta de control, o la humillación que precedió a esta intervención, Valencia se derrumbó. Literalmente se sujetó la cabeza con las manos y se sentó en un taburete. El hombre que se creía dueño del mundo se había convertido en un espectro humillado. Su arrogancia se había evaporado como vapor. Henderson, el administrador, que solo pensaba en demandas y reputación, se acercó a mí con una sonrisa forzada y condescendiente. Dubois, escuche, esto es extraordinario. Hablaremos de un ascenso, por supuesto, o quizá de la revalidación inmediata de su licencia aquí. Un hombre de su talento no debería estar empujando camillas. Su voz era dulce, manipuladora. De repente, mi valor había pasado de 0 a ilimitado. Ya no era el chico de la limpieza. Era la salvación y el potencial titular de mañana. Miré a Henderson, miré a Alistair. Finalmente, miré al doctor Valencia, que seguía en el taburete, sin atreverse a levantar la vista. Sabía que lo había ganado todo. La justicia era mía. La carrera de Valencia estaba en mis manos. Mi futuro como médico se abría de nuevo. Pero en ese momento, sentir esa mano blanca y ansiosa de Henderson en mi hombro, tratando de capitalizar mi éxito, me generó un profundo asco. No quería su ascenso. No quería su revalidación regalada. No quería su disculpa forzada. Con permiso, dije, retirándome del contacto de Henderson. Comencé a caminar hacia la puerta. Alistair me llamó, confundido. ¿A dónde va, doctor Dubois? Necesitamos sus notas. Necesitamos hablar de su futuro. Me detuve en el umbral. No volví a mirar a Valencia. Voy a terminar mi turno de camillero, respondí, mi voz monótona. El paciente ya está estable. Pueden transportarlo a cuidados intensivos. Y en cuanto a mi futuro, por ahora, no es en su hospital. Salí de la sala, dejando la histeria de los poderosos a mis espaldas. Había salvado una vida, había expuesto la mezquindad y había recuperado mi honor. Pero la pelea por la dignidad no terminaba ahí. Ahora solo tenía que decidir si quería volver a ponerme la bata blanca o si mi verdadera venganza era ser el hombre que salvó el día. Y luego simplemente se fue. La decisión era mía, y solo mía. Mañana sería otro día de empujar camillas y de esperar la llamada que definiría mi próximo movimiento, la llamada del paciente. Mis manos se retiraron del pecho.
El ritmo cardíaco se había estabilizado. El pito monótono del monitor ahora era una melodía, un ancla regresando a puerto. El silencio que siguió no fue el de antes. No era el silencio de la espera angustiosa. Era el silencio de un secreto revelado, de una verdad que había estallado en medio de la emergencia. Me quité los guantes, lentamente, sintiendo el peso de la sala, los ojos fijos de cada enfermera, los míos. Me lavé las manos en el lavabo cercano, sin mirar a nadie. Cuando me giré, el doctor Ramírez seguía allí. Parecía un hombre esculpido en sal y sudor. Su rostro, habitualmente arrogante, era un mapa de vergüenza y pánico recién contenido. Su boca se abrió, pero el sonido que salió fue un graznido. La doctora García, la misma que había entrado gritando, rompió el silencio con una voz temblorosa, casi un susurro. «Elias, ¿quién eres tú?» Di un paso hacia adelante. Mi uniforme de camillero ya no me parecía una prenda de servicio, sino un disfraz que acababa de quitarme. «Soy Elias Bamba», dije, mi voz tranquila resonando con la autoridad que no me había atrevido a usar esta mañana. «Soy un especialista en urgencias cardiovasculares. Trabajé en Ginebra antes de que mi familia me necesitara de vuelta aquí». Me acerqué a la mesa de instrumentos. Había una tarjeta de identificación olvidada en mi bolsillo lateral. Una que no era del hospital. La tiré suavemente sobre la bandeja de acero, haciendo un pequeño clic. Era una credencial antigua, gastada, con el membrete de una de las clínicas más prestigiosas de Europa. Debajo, mi título, Dr. Elias Bamba, residente senior de cardiología intervencionista. El doctor Ramírez miró la tarjeta. Luego me miró a mí, al uniforme humilde. El circuito de su mente se cerró en un choque violento. «Pero... tú eres... el camillero», balbuceó Ramírez. La negación luchando con la realidad que acababa de salvar a su paciente. «Soy el camillero», asentí. Y fui el único, doctor Ramírez, que sabía exactamente lo que tenía que hacer en esos 5 minutos fatales. La vergüenza era una ola púrpura que subía por el cuello del doctor. Intentó formar una disculpa, pero la dignidad le falló. Yo no sabía», tartamudeó. «Yo pensé que usted solo... el café». Lo detuve, levantando una mano abierta. No necesitaba su balbuceo. Lo había escuchado antes, millones de veces, en diferentes tonos de condescendencia. «No, doctor», corregí suavemente. «Usted no pensó. Usted asumió. Asumió que el color de mi piel y el cargo que desempeño hoy definían mi capacidad. Asumió que mi posición temporal era el límite de mi valor». Hice una pausa. El paciente seguía estable. El trabajo médico estaba hecho. Ahora venía el ajuste de cuentas moral. Esta mañana usted se rió de mí. Se burló de mis manos por un derrame accidental. Me llamó pieza de utilería. ¿Recuerda? Ramírez intentó mirar al suelo, pero yo lo obligué a sostener mi mirada, la misma que él había ignorado horas antes. Usted estaba dispuesto a que mi dignidad fuera pisoteada por una mancha de café. Estaba dispuesto a que yo sintiera el peso de su desprecio, solo para afirmar su superioridad. Y ahora señalé al paciente inconsciente que respiraba. Gracias a mi intervención, ahora sus manos son inútiles, su conocimiento insuficiente, y la vida que tanto le importaba dependía de la pieza de utilería que usted despreció. Las lágrimas calientes comenzaron a rodar por las mejillas de Ramírez. No eran lágrimas de pena genuina, sino lágrimas de colapso profesional y humillación pública. «Doctor Bamba, por favor, le ruego», dijo. Su voz se rompió. Lo siento por mi prejuicio. Fui un estúpido. Usted ha salvado esta vida. Usted me ha humillado con su bondad, y lo merezco. Por favor, ¿podría quedarse? Necesitamos su talento». Yo sonreí.
una sonrisa pequeña, pero que no alcanzó mis ojos. Había esperado este momento durante tanto tiempo, el momento en que la balanza se inclinara, no por venganza, sino por simple y pura verdad. No, doctor, dije, mi voz firme. Usted necesita sanar su visión del mundo, no mi talento. Mi juramento hipocrático me obligó a salvar a su paciente. Mi dignidad me obliga a salvarme a mí mismo de su entorno. La jefa de enfermeras, con los ojos rojos, se acercó a mí. Elías, el administrador está viniendo. ¿Saben lo que pasó? Esto cambiará todo. Puedes recuperar tu carrera aquí mismo. El hospital te necesita, doctor Bamba. La observé. Ella había sido amable, pero el sistema que la rodeaba olía a podredumbre. Aprecio su confianza, señora, respondí. Pero yo no necesito que me den la bienvenida en un lugar donde fui invisible hasta que fui absolutamente vital. Me dirigí hacia la puerta, recogiendo mi mochila barata de la esquina. El doctor Ramírez se levantó de su asiento. Estaba derrotado. Intentó una última súplica, con la voz rota por el pánico de lo que su propia estupidez le costaría. ¿Qué le digo a la administración? ¿Qué le digo a mi paciente cuando despierte? Dirán que fui un inútil, que mi arrogancia casi lo mata. Me detuve en el umbral, mi mano en la perilla fría. Me volví y lo miré por última vez, no con desprecio, sino con la piedad fría que se le tiene a un objeto roto. Dígales la verdad, doctor Ramírez. Dígales que en el momento en que la vida pendía de un hilo, el único que podía salvarlos no era el hombre con el título más ruidoso, sino el que usted había despreciado por su color y su cargo. Abrí la puerta. La luz del pasillo era brillante, contrastando con la penumbra de la sala de urgencias. Y dígales, doctor, añadí, con un tono que heló la sangre, que la lección más costosa que usted aprendió hoy no fue sobre medicina, sino sobre la dignidad. Salí al pasillo. Escuché los pasos apresurados del administrador acercándose. Me hice a un lado para que no me vieran, esperando mi salida. No quería explicaciones, ni felicitaciones, ni ofertas de redención tardía. Dejé que el doctor Ramírez se enfrentara a su propio espejo. Él había rogado por una vida. Yo se la había dado. Y a cambio me había devuelto mi propia. Ahora mi camino estaba despejado. Y él, el gran doctor, se quedaba atrás, encadenado a la vergüenza de saber que la única persona capaz de salvarlo de sí mismo acababa de irse para siempre. Caminé hacia la salida. La mañana que había comenzado con humillación terminaba con la libertad más profunda que jamás había sentido. Sabía que las noticias correrían, que mi nombre ya no sería solo Elías, el camillero, pero mi historia en ese hospital, por fin, había terminado. El doctor Ramírez se quedó solo en la sala, con una deuda que jamás podría pagar. Y yo, simplemente, me fui.